Bendición estar acá de nuevo a través del canal de la comunidad mesiánica Beit Aviat. Damos gracias al Señor por estar acá este día, que el Eterno los bendiga, los guarde. La verdad que es una gran bendición poder estar acá. Muchos saludos de aquí de parte de toda la familia pastoral, el pastor Reinaldo, que está tras bastidores, la hermana Marlene, que es la técnica por excelencia. Y bueno, toda la gente hermosa. Hoy nos toca poder compartir con ustedes acerca de la parashá de esta semana que se va a leer en el Shabbat. Y le voy a pedir a aquellos que están con nosotros, hoy es jueves 25 de Shevat, según el calendario hebreo del 5786. 12 de febrero, para nosotros los que somos venezolanos, hoy es Día de la Juventud, una fecha del tiempo de los próceres, para donde se conmemora a esos jóvenes que estuvieron batallando ya en la independencia venezolana. Solamente quiero recordarle a cada uno de ustedes, hermanos y amigos que nos ven, que la comunidad de Itaviat se encuentra en la ciudad de Hialeah. Exactamente, estamos ubicados en los edificios o las instalaciones de la iglesia New Testament Baptist Church, NTBC. New Testament Baptist Church se encuentra frente a la autopista del Palmetto, el Palmetto Expressway, en la 6601 Northwest de la 167 Street. Eso es en la ciudad. Es una zona colindante entre Miami Lakes y Hialeah. Aquellos que conocemos las tiendas de concesionarios de vehículos como Headquarters Toyota, allá al ladito, podemos recordar que estamos ahí en esa zona. Hoy vamos a estar estudiando una parashá, comentando más que todo, perdón, déjame poder corregirme aquí. Eso mismo. Muchos saludos también de María, que María no está conmigo. Estoy transmitiendo desde las instalaciones de mi trabajo vocacional como capellán de un refugio de desamparados en la ciudad de Miami. Yo estoy en el 17001 de las 38 calles. Eso es en la zona de Alapata, en Miami, donde velamos por el cuidado pastoral y espiritual y emocional de más de 250 personas acá. Y bueno, aquí es un trabajo muy bonito, muy fuerte, pero también muy enriquecedor, porque se puede ayudar a las personas más necesitadas en nuestra colectividad, en nuestra ciudad, que es el Gran Miami, ¿no? Donde nosotros nos encontramos. Yo vivo en la ciudad de Tamarack, Florida, una hora más al norte, pero bajo prácticamente 4 o 5 días a la semana para poder atender a esta población más de privilegiada, ¿no? Pero bueno, vamos a compartir un poquito y voy a pedir a cada uno que pueda tener su Biblia, pueda tener sus notas. Aquellos que son más estudiosos y quieren conocer un poquitico, vamos a poder estudiar un poco la porción del día de hoy, que lleva por nombre la Parashat Mishpatim. La Parashat Mishpatim es Parashat número 18 del ciclo de lecturas anuales de la porción de la Torá. Parashá significa porción, una palabra hebrea que viene del verbo parash, que quiere decir porción, división, interpretación. Pero antes vamos a hacer una oración. Creo que lo mejor es poder dedicar al Señor estos minutos, este tiempo que vamos a estar recordando que los amamos, hermanos, en el amor del Señor, y que bueno, nos reunimos los Shabbat a partir de las 11 de la mañana en el 6601 Northwest de la 167 Street, aquí en la ciudad de Hialeah o la ciudad de Miami Lakes.
Así que pueden unirse a nosotros y estudiar la palabra y gozándose y gozarse, porque ahí estamos con un servidor, el hermano Benji, el doctor Benji, el hermano, el pastor Reinaldo Prato y su familia, y todos estamos gozándonos, ¿no? Se desarrolle de una comunidad de familias cuya fe gira en torno en la creencia que Yeshua, Jesús, como se conoce en español, es el Mesías de Israel y del mundo. Vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor. Vino Shabbat Shammai en Sur Israel Begoalo. Padre nuestro que estás en los cielos, roca y redentor de Israel, te doy gracias, Señor, por la oportunidad de estar aquí con mis hermanos, mis amigos y poder compartir un poquito de lo que vamos a estar estudiando en grosso, en grande el día de Shabbat. Guíanos, Señor, abre nuestro entendimiento, nuestros corazones y permite que podamos conocer un poco más de tu palabra. Porque te lo pedimos en el poderoso nombre de Yeshua. Amén, amén y amén. Bueno, familia, preparen sus libros de notas, preparen sus bosquejos, sus Biblias. Vamos a buscar, y esta porción, que es la porción número 18 del libro de Éxodo Shemot, esta porción, la 18, se encuentra en el libro de Éxodo capítulo 21, a partir del versículo 1, Éxodo 21:1 hasta el 24:18. Éxodo 24:18. Tenemos unas lecturas especiales también que se encuentran en el libro de Éxodo capítulo 30, porque este Shabbat, por cierto, este Shabbat es un Shabbat especial. Estamos acercándonos a una fiesta que es la fiesta principal de la primavera, que es la fiesta de Pesaj. Y en tiempos bíblicos no existía el Twitter o YouTube o WhatsApp o todas esas medios de comunicación para acercarnos, sino había que informar a todos los hermanos a través del púlpito, a través de las bimots, de las bimas, para poder recordar al pueblo de Israel que se acercaba y había que prepararse. El día de hoy vamos a estar estudiando y estar en bendición de estudiar la parashá Mishpatim. En la parashá número 18 y llevamos ya 18 Shabbats, increíble. Este Shabbat que viene va a ser el sábado número 18, cuando empezamos el ciclo anual de lectura. Y mira, ya vamos por el 18. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Vamos a contextualizarnos un poquito antes de empezar y dar un par de comentarios acerca de esta porción bíblica y comentar algunos temas que me llamaron la atención y que puedo compartir con ustedes. Toda la Torá se conoce, es denominada como la instrucción. La palabra ley o la que se tradujo como Torá es la escritura sagrada que se conoce como los primeros 5 libros de Moisés. La porción de hoy quiere decir ordenanza, mishpatim. Mishpatim son ordenanzas, se puede traducir como reglamentos, ordenanza, pero tiene que ver, están relacionados con el nombre de lo que es la ley, los mandamientos, las instrucciones del Señor. Pero es interesante que únicamente para esta parashá, Mishpatim, que las leyes de la Torá empiezan a aparecer de manera en grosso grande, ¿no? De una manera continua, muy clara, y empiezan a salir de manera muy directa. En esta porción donde se empieza a notar el incremento de los mandamientos, de hecho, muy interesante que el libro de Bereshit, el libro de Génesis, solo se dieron 3 mandamientos, 3, imagínate. Y antes de la parashá anterior, donde leímos la parashá Yitro. Yitro fue es una parashá donde empiezan a
repartirse una cantidad de mandamientos, caen como unos 40 mandamientos. Interesantísimo. Ya para la porción de esta semana del libro de Éxodo, ya hay 53 mandamientos. Bastante, ¿verdad? Son bastantes. Muchos de nosotros ya sabemos que en el Pentateuco hay 613 mandamientos. El pueblo de Israel, el pueblo judío, se tomó la libertad de contarlos cada uno, y fue Maimónides, un gran erudito de la Edad Media, que compiló y llegó a la conclusión, son 613. Así que esta porción está cargada, como pudiéramos decir, con una temática de temas legales, de leyes, de instrucciones, que es como se denomina toda la Torá. La Torá es la instrucción que nos habla. Yeshua dijo una vez, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, si yo amo a Dios, si yo amo y amo al Eterno, a nuestro Padre Celestial, a través de Yeshua, nuestro Mesías, ¿cómo voy a saber? ¿Cómo voy a demostrar que lo amo? Cumpliendo sus mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y muy interesante, en el momento de que el pueblo de Israel está saliendo de Egipto, porque la parashá pasada es la parashá Yitro, y la anterior son parashot que es el momento de la salida de Egipto, es el momento donde el pueblo de Israel se encuentra en el desierto y les toca salir y enfrentar el Mar Rojo, que se abre, y se puede decir esa famosa frase que está en la psiquis del pueblo judío: cantaré al Señor, pues victorioso es. Al jinete y caballo echó a la mar. El Señor es mi fuerza, el Señor es mi canción. Él ha sido mi salvación. El momento de salir de la esclavitud. Y lo primero que habla en esta porción, que habla de las leyes o instrucciones civiles, porque Mishpatim quiere decir ley, pero leyes civiles, leyes que tienen que ver con los hombres. Y lo primero que va a hablar acerca de la esclavitud, y no solamente cualquier esclavitud, sino la esclavitud de un hebreo. Muy interesante que el esclavo hebreo no podía servir a su amo, y ahorita voy a aclarar, porque hay mucha gente que dice, ay, pero pastor, entonces la Biblia promovía la esclavitud. Ese tipo de esclavitud era un tipo de esclavitud, la que menciona la Biblia, no era como la esclavitud que nosotros conocimos en tiempos de en tiempos de la colonia aquí en los Estados Unidos, ya los que estamos acá, o en Sudamérica, o en Centroamérica, o Norteamérica, sino que era cuando una persona incurría en una deuda y le tocaba pagar su deuda. Y la Torá va a legislar que no se puede ser siervo de una persona más de 6 años, y que en el 7º año debía salir libre. Y si el esclavo o la persona que estaba pagando su servidumbre le tocaba, quería quedarse con esa persona, dice, no, me va bien con este hombre y quiero quedar. Entonces había una señal donde había que perforar su oreja, en señal que era de su propia voluntad. Y aunque la Torá dice que iba a ser de por vida o permanente, muy interesante que los sabios de Israel han interpretado el término leolam, por siempre, que se encuentra en el libro de Éxodo, en el Éxodo 21:6, es equivalente al Yobel. Porque el Yobel es comparado con la eternidad y con un momento que, por más que la persona quiera
y haya decidido quedarse con ese jefe, ese empleador, como por ese yugo pagando su deuda, el Yovil tenía que llegar y tenía que hacerlo libre. El momento del jubileo, el momento de jubilarse. En resumen general, entonces, esta porción de la parashá abarca varios temas relacionados con normas, con leyes, que están directamente conectadas con la revelación del Señor en el Sinaí. Interesante. La semana pasada leímos acerca de los famosos 10 mandamientos, los Aseret Hadevarim o Aseret Hadibrot, es decir, el decálogo. Y estas leyes civiles de esta parashá son los reglamentos de esas leyes principales que se dieron en la parashá anterior. Sin embargo, muchas de estas, más allá del interpretarla literalmente, porque podemos caer en quizás una interpretación muy literal, es necesario contextualizarla. Nos es necesario hacer eso y darles un sentido correcto en nuestros días. Y la interpretación de nuestro Mesías y la interpretación que dio en nuestro Mesías y los apóstoles es necesaria. Muchos pasajes de forma superficial pudieran darnos a entender algo diferente si no pensamos en el contexto correcto de las Escrituras. Una interpretación simplista puede convertirse, queridos hermanos, en una interpretación legalista de estos pasajes. Y en muchos casos Yeshua contrarrestó ese espíritu de legalismo, ese espíritu legalista que va a surgir en nosotros, sobre todo en una porción como esta que vamos a estar estudiando, donde se empieza a despachar toda una cantidad de leyes y podemos plantearnos de forma correcta y con el espíritu del Mashiach el poder entender, interpretar y contextualizar todas las leyes que vamos a estar leyendo. Imagínense, hermano, cómo interpretar y cumplir el capítulo de Éxodo 22:18. ¿Tú sabes lo que dice ese pasaje? Tome nota de ese pasaje. Éxodo 22:18 y va a decir lo siguiente. Vamos a leerlo. No dejarás con vida a la hechicera. Uy. Bueno, Pastor Reinaldo, creo que nos vamos a ir entonces para Jayalí a caer a todos los babalabas, piedra y apedrearlos. No, no es la idea. La Torá en ese tiempo explicó eso, pero nosotros vivimos en un país de leyes donde lo que no es correcto va a ser ajusticiado. Así que no podemos, ¿qué vamos a hacer nosotros? Porque la Torá dice, no vamos a ir a Jayalí a matar a los santeros. No. Y ahí empieza a veces un conflicto de cómo aplicar, cómo ver, cómo se interpretó y cómo se debe entender y cómo vamos a cumplir en el contexto. Como la ley del ojo por ojo y diente por diente, que no es la ley de la retaliación, sino es la ley de la compensación. Ya tiene otro sentido. Tenemos que pagar si cometemos un error. Así que entonces esta parashá abarca temas relacionados con normas, con leyes que están directamente relacionadas con la revelación del Eterno en el Sinaí. Así que la porción inicia hablando de esclavos. Pero no era cualquier esclavo. Era servidumbre por contrato. Una persona que caía en deuda y tenía que pagar su deuda. Cuando pensamos en la esclavitud, pensamos entonces en los estados del sur de los Estados Unidos, que traficaban con esclavos, con grilletes, los africanos en el contexto latino y caribeño, de Cartagena de India, de Curazao, de Cuba. La canción famosa esa de Joe Arroyo, la historia negra y la historia blanca.
Este es un concepto muy diferente al término hebreo que se utiliza, que es ebed, siervo, servidumbre, que es servidumbre por contrato. La primera aclaración con respecto a esta parasha. ¿Cuál era la persona que caía en esta circunstancia o dificultad de llegar a ser llamado sirviente o esclavo? Era una persona que no podía, por alguna circunstancia, tener su propia tierra. Y por lo tanto, miren mis notas acá, tenía que venderla. Y vender su tierra tenía que ir a trabajar para otro. Entonces, al trabajar la tierra de otro, vivía de lo que ese otro, su amo, le pagaba. En otras palabras, si usted se contextualiza en nuestra realidad, se llegará a una conclusión. Si usted no tiene su propio lugar de vivir y tiene que trabajar para otra persona y pagar arriendo, pagar renta, pagar alquiler, porque no tiene su propia empresa, porque no tiene sus cosas, sus propios medios para tener la tierra, ¿cómo sostenerse? La perspectiva judía, hebrea, dice, todo desposeído de tierra era un esclavo. ¿Quieres dejar de ser esclavo? Posee tu propia casa, posee tu propia empresa. Y eso es un ánimo para los hermanos que de nuestra comunidad y los que nos ven. Posea tenga su propiedad y tenga su propio negocio. Todo el que trabaja para otro, en el sentido bíblico, era un esclavo. ¿No tienes un lugar propio? ¿Trabaja para otro? Así que pudiéramos estar hablando de que muchos de nuestra sociedad están en un estatus de servidumbre o un tipo de esclavitud. Inclusive yo, que ya hemos tenido nosotros 2 casas y no tenemos casa ahora. El pasaje de esta parashá, muy interesante, no nos habla de cualquier clase de esclavo la que va a iniciar esta porción, sino del tema de la esclavitud judía. Vámonos allá al libro de Éxodo y vamos a empezar a leer Éxodo 21, 1 al 3. Tome nota ahí, hermano. Espero que vaya, lea conmigo y puedas leer conmigo este pasaje. Yo lo tengo aquí anotado. Vámonos entonces, Éxodo 21, 1 al 3 dice de la siguiente manera. Estas son las ordenanzas que pondrás delante de ellos. Si compras un siervo hebreo, te servirá 6 años, pero al 7º saldrá libre sin pagar nada. Si entró solo, saldrá solo. Si tenía mujer, entonces su mujer saldrá con él. Muy interesante. Quiero ir adelantándome un poquito, porque en Éxodo 21:1 habla, estas son las ordenanzas. La palabra hebrea de ordenanzas o leyes en la Biblia hispana, Reina Valera, que se maneja dentro del mundo cristiano, en el original hebreo es mishpatim. Tiene que ver con leyes, pero leyes civiles. En la porción, en la Torá o en la Pentateuco, en los primeros 5 libros de la Biblia, aparecen varias palabras que hablan sobre el mandamientos del Eterno. La primera palabra es Torá. La palabra Torá quiere decir instrucción, norma, ley. Viene de una palabra hebrea, de una raíz que es yará. Yará es señalar, apuntar. Eso es instrucción. Hay otra palabra que es mitzvah.
Mitzvah, M-I-T-Z-V-A, mitzvah. Y la palabra mitzvah, también que es mandamiento, viene de tzavah. Y tzavah es ordenar, encomendar, encargar. Y entonces viene otra palabra, que es la palabra mishpat. Y mishpat es sentencia, norma, decreto, costumbre, proceso judicial, derecho, jurisprudencia, jurisdicción. Viene de la raíz shafat, que significa juzgar, hacer juicio, gobernar. Mishpat. De ahí entonces sale la palabra mishpatim, que quiere decir sentencias, normas en plural. También hay otras palabras, aparte de mishpatim o mishpat. Está la palabra hok. Hok es el singular y el plural es hukim, que significa límite, tarea, obligación, mandato. Viene la palabra hakak, muy interesante, que significa grabar, determinar, mandar. Y por último, viene la palabra edad, que también es mandamiento, que edad significa prueba, testimonio. Toda la Torá, toda la escritura sagrada, el Pentateuco, la base de la Biblia, se denomina como la instrucción. La ley, como se reconoce en general, pero es únicamente con esta parashá que vamos a estudiar esta semana, Mishpatim, que las leyes de la Torá empiezan a aparecerse de una manera continua, clara y directa. En esta parashá donde se empieza a notar un incremento de mandamientos, como ya le había hablado. La primera ley, entonces, norma, tiene que ver con la esclavitud. Pero Dios está empezando un proceso. El primer mandamiento de la Torá tiene que ver con eso, con libertad. Dios quiere que seamos libres. Éxodo capítulo 20 nos va a decir, y el Señor habló todas estas cosas. Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Querido hermano, Dios quiere que seas libre. Dios no quiere que seas esclavo. Dios quiere que seas cabeza y no cola. Dios quiere que hagas lo correcto y no lo incorrecto. Dios quiere que cumplas sus mandamientos. Dios quiere que seas libre. Pero la libertad es muy interesante. La libertad viene precedida por el autocontrol. Podemos tener libertad, pero no un libertinaje. Tenemos que vivir en orden y derecho. Y ese es mi próximo tema de esta porción. De los dos que voy a hablar en este tiempo que me han permitido en nuestra comunidad. Voy a hablar de la justicia y el derecho. Muy interesante, nuestro Mesías Yeshua dijo que lo más importante de la Torá debía ser algo que él no nos dice. Vamos allá al libro de la Mateo, muy interesante, Mateo 23, y vamos a leer en el capítulo 23, versículo 23, Matillau 23, 23, y nos va a decir lo siguiente. Mira lo que dice. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y habéis descuidado los preceptos de mayor peso de la ley.
O sea, hay unos preceptos que son de mayor peso. Hay unas instrucciones, hay unos reglamentos, hay unos decretos, hay unos mispatín que son necesarios y que son pesados, son de mayor peso para cada uno de nosotros. Y no debemos olvidarlo. Continuamos la lectura de Mateo 23. Y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley, de la Torá. ¿Cuáles son? Miren lo que dice aquí. La justicia, la misericordia y la fidelidad. Hay un pasaje del profeta, dice, me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide de mí, o que pide de ti. Hacer justicia, misericordia y andar humilde delante de tu Dios. Estas, como finaliza el versículo, estas son las cosas que debíais haber hecho sin descuidar aquellas. Está bien, escriba, fariseo, den el diezmo del comino, de la menta, del eneldo, pero no te olvides de hacer justicia, misericordia y fidelidad. Wow. La justicia, queridos hermanos, debe ser el primer precepto de mayor peso en nuestras vidas. Hacer lo que es justo, hacer lo que es correcto. Lo que nos habla Mateo 23. El concepto de la justicia y la rectitud es el pilar y el centro de la Sagrada Escritura, de la Torá. Nuestro Mesías, Yeshua, y el reino de los cielos debe ser basado en eso. El derecho debe ser entendido como el cumplimiento de las obligaciones legales y morales. Necesitamos una sociedad que haga justicia, que haga lo correcto y haga lo moral. En un sentido judicial implica la exoneración de un veredicto que sea inocente, no culpable. La justicia puede ser entendida como la administración equitativa de la autoridad, decidiendo correctamente entre los litigantes al conferir correctamente una pena o eximir a una persona de una pena. Queridos hermanos, el Eterno ama la justicia, lo que es correcto. Ama la justicia y el derecho. Como lo dice el Salmo. ¿Qué dice el Salmo 33? Toma nota. Salmo 33:5 nos va a decir lo siguiente. Toma nota. Salmo 33:5 dice, Él ama la justicia y el derecho. Llena está la tierra de la misericordia de Adonai. Y el Eterno desea esto más que cualquier cosa. Es decir, más que usted haga un sacrificio, Dios quiere que usted haga justicia. Mira lo que dice Proverbios 21:3. Vamos a leerlo acá. Proverbios 21:3 dirá, el hacer justicia y derecho es más deseado por Adonai que el sacrificio. Salmo 97:2 en su segunda parte dirá, justicia y derecho son los fundamentos de su trono. Y les insisto, queridos hermanos, que un buen líder, un buen presidente y un buen rey trae paz a su reino, a su gobierno y su país por medio de ¿qué? De la justicia, de lo que es correcto y el derecho. El libro de Proverbios, capítulo 29, versículo 4, nos dirá lo siguiente: el rey con la justicia afianza la tierra, pero el hombre que acepta soborno la destruye. Escucha de nuevo esto. Proverbios 29:4. El rey con la justicia afianza la tierra, pero el hombre que acepta soborno la destruye.
Cuando el pueblo de Israel practicó la justicia, queridos hermanos, y el derecho, el Eterno bendijo a la nación de Israel. Pero cuando el pueblo se apartaba de ello bajo la influencia de los reyes impíos, los profetas reprendían a Israel. Mira Isaías 28. Vámonos allá a Isaías capítulo 28, versículo 17. Va a decir lo siguiente. Pondré el juicio por medida y la justicia por nivel. El granizo barrerá el refugio de la mentira y las aguas cubrirán el escondite. Muy adecuado para estos tiempos lo que está pasando en nuestro país, especialmente en Venezuela. Hacer justicia, lo que es correcto delante de Dios. Fíjense que la oración que hacía el rey Salomón nos apercibe de lo que el Eterno dio al rey David para gobernar en rectitud. Miren lo que dice el Salmo 72, 1 y 2. Salmo 71, versículos 1 y 2 dirá lo siguiente. Oh Elohim, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Juzgue él a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con equidad. Debido a todo esto, queridos hermanos, cuando la Brígida habla del pecado, el perdón debe ser administrado en justicia y en derecho. Es decir, para que haya perdón, para que haya misericordia, debe haber justicia primero. No podemos querer que nos perdonen sin que nosotros reconozcamos que estamos haciendo algo malo. Romanos 6:23 va a decir, porque la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Elohim es vida eterna en el Mesías Yeshua, Señor nuestro. Romanos 10, 9 y 10, muy interesante, y dice así Romanos 10, 9 y 10, que si confiesas con tu boca a Yeshua por Señor y crees en tu corazón que el eterno Elohim lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Hay que confesar el error. Lamentablemente, nuestras nuevas generaciones, el sistema es el problema, el gobierno es el problema, la policía es el problema, pero no nos damos cuenta que el problema soy yo. Debo de reconocer mi error. Ya tenemos un buen tiempo compartiendo y no se voy a ir cerrando. Dentro de esta parashá hay 5 transgresiones fuertes expuestas en el libro de Éxodo capítulo 21, versículos 12 al 17. Voy a leerlo, voy a tratar de alcanzar todo el punto. No es muy fácil, es un poquito largo, pero creo que si están conmigo vamos a poder alcanzarlo. Y tiene que ver mucho con un mandamiento que todos conocemos. Vámonos allá a Éxodo 21, 12 al 17, queridos hermanos. Éxodo 21. El que hiera de muerte a otro, ciertamente morirá. Pero si no estaba al acecho, sino que Elohim permitió que se cayera en sus manos, entonces yo te señalaré un lugar donde puedas refugiarte. Sin embargo, si alguno se ensoberbece contra su prójimo, perdón, para matarlo con alevosía, lo matarás. Aún de mi altar para que muera. Versículo 15. El que hiera a su padre y a su madre ciertamente morirá. El que secuestre a una persona, ya sea que la venda o sea hallada en su poder, ciertamente morirá. El que maldiga a su padre y a su madre,
ciertamente morirá. Esto está fuerte y quiero compartir con ustedes como parte final esta porción. Estas transgresiones son como son cinco, pero las primeras tres transgresiones están directamente relacionadas con asesinatos, con homicidios premeditados y el secuestro. Éxodo 21:2 dice, habla de homicidios, y esta misma ley se reitera en Levítico 24. El verso 14 del 21 habla aquel que comete la transgresión de premeditación que lleva a la muerte, la pena de muerte. El verso 16 nos habla del crimen del secuestro. En tiempos antiguos, queridos hermanos, de la misma manera que ocurrió en tiempos de la esclavitud africana en las Américas, el secuestro se conducía primordialmente para proveer esclavos en el mercado de la esclavitud. La Sagrada Escritura menciona este crimen como punible con pena de muerte, el secuestro, ya que la misma manera que el asesinato, la vida de un ser humano era robada. Para las otras dos transgresiones o pecados en este pasaje, de las cuales la Torá prescribe pena de muerte, es difícil ver que estas dos últimas encajan dentro de la pena. El que hiera a su padre y a su madre, dice una, ciertamente morirá. El que maldiga a su padre y a su madre, ciertamente morirá. La Sagrada Escritura juzga que golpear o maldecir a los padres, al padre de uno, es pecado tan grave que es digno de muerte. Ahora bien, esto puede asustar, confundir a alguien, e inclusive a nosotros mismos también nos puede confundir. Dentro del pasaje no se indica que el padre fue asesinado o gravemente herido, pero solo el mero hecho de golpear a nuestros padres es suficiente descaro que Dios lo juzga exactamente como un asesinato. Y de esto podemos sacar una conclusión, que los valores del Eterno son en muchos casos diferentes a nuestros valores. Por supuesto que no nos gustaría si alguien le pegara a nuestros padres, pero sería bien incómodo ponerlos en pena de muerte a una persona por eso. Pudiéramos ponerlo en consejería familiar o en un programa de control de ira, pero apedrearlos, matarlos, pudiera ser que no, ¿verdad? Pero aquí podemos ver que el Eterno ve las cosas de manera diferente que nosotros. Mira lo que dice Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que Adonai tu Elohim te da. El Eterno verdaderamente quería decir esto. Así que la misma manera que Éxodo 21:17, el que maldiga a su padre y a su madre ciertamente morirá. ¿Qué significa maldecir a padre o madre? Que sea nuestro Yeshua, nuestro Mesías, hizo referencia a esto. Mira, vamos a Mateo 7:10, mira lo que dice. Porque Moshe dijo, Yeshua está hablando de esto. Marcos 7:10 dice, porque Moshe dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que hable mal de su padre o de su madre, que muera. De acuerdo con la tradición judía, este pasaje no habla simplemente de un abuso del lenguaje de los padres hacia los padres.
Está hablando de una maldición real. Si un hijo maldice a sus padres de manera intencional, ese hijo es digno de muerte, según la tradición judía. De seguro que muchas personas, al ver situaciones así descritas en la Biblia, van a recordar la idea de que los mandamientos de la Torá son irrelevantes para el creyente de tiempos modernos. ¿Qué vas a hacer? ¿Empezar a tirar piedra? A pesar de esto, queridos amigos, estos pecados son punibles de muerte en la Sagrada Escritura, en la Biblia. Todo esto debía ser llevado y juzgado bajo un tribunal de ley en la tierra de Israel y un Sanedrín. Mas, sin embargo, en la actualidad, un gobierno similar al que había en el tiempo cuando la tribu de Judá imperaba como reino establecido, lo hay, y no por ello no se puede ejecutar al no haber las condiciones necesarias. Una legislación como demanda la Torá no ha sido establecida y por eso estos mandamientos no se aplican. Ahora, solo porque no se puede castigar, porque no hay un Sanedrín correcto, hacer cumplir las leyes, no han sido borradas estas leyes. Aún así, debemos recordar que cada uno de estos pecados llevan un peso y llevan un peso gravoso. Así que nuestro libro sagrado, el pecado de maldecir o golpear a nuestros padres, es tan igual y grave que asesinar a uno. La sentencia grave por golpear o maldecir a nuestros padres nos enseña la importancia del gran lugar de la vida de fe que posee la integridad y la decencia en la familia. La rebelión, la violencia, insolencia en contra de los padres, en nuestros padres, ya sea física o verbal, es una gran amenaza que pudiera constituir a una sociedad de asesinos y secuestradores. Queridos hermanos, para el Eterno maldecir en cualquier forma a nuestros padres es algo muy serio a los ojos del Señor. Por eso el honrar al padre y a la madre está en los 10 mandamientos, que es la base de todos los mandamientos. Éxodo 21:12 dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean prolongados. Muchas personas leen esa parte del 5.º mandamiento como una recompensa, pero aunque pueda considerarse como una recompensa, el hecho es que hay una razón. Si constituyes una sociedad en la que los niños honren a sus padres, nuestra sociedad sobrevivirá por mucho tiempo. Una sociedad en la que los niños no honran a los padres está condenada a autodestruirse. Finalmente, de las 2 tablas que el Señor le dio a Moisés, la primera parte son nuestros deberes hacia los hombres y en la otra parte son los deberes para con Dios. Muy interesante, el 5.º mandamiento está en la parte de los deberes a Dios. ¿Por qué? Cuando termine mi enseñanza, vayan y busquen los 10 mandamientos. El honrar a padre y a madre está en el renglón de nuestros deberes hacia Dios. Porque si usted honra a su padre y a su madre, muy seguro será fácil honrar a su Padre Celestial que está en los cielos. Mishpatim, tanto tenemos que aprender de esta porción. Pero hasta aquí me contengo porque habrá mucho más. Pero cuando estemos en la comunidad, este Shabbat, vamos a orar. Padre Celestial, te doy gracias por este día.
Gracias, podemos estudiar un poco la parashá de hoy. De hacer justicia, misericordia y estar humilde delante de ti. Y no olvidar cuán serio es honrar a nuestro padre y nuestra madre para que nos vaya bien. No tan solo es una bendición, pero es una razón de hacerlo. Gracias, Señor, porque te lo pedimos en el poderoso nombre de Yeshua. Amén, amén y amén. Bueno, queridos hermanos, gracias. Gracias por estar con nosotros. Nuestra comunidad Beit Aviat Yovel, que estamos en el 6601 Norwest de la 167 calle, 6601 Norwest, 167 calle. Estaremos en este Shabbat a las 11 de la mañana, estudiando la Torá, cantando, alabando con un servidor y con nuestro hermano Benji, con nuestro pastor Reinaldo Prato y nuestra familia de la comunidad Beit Aviat. Me quiero despedir de ustedes. Gracias por la oportunidad. Que el Eterno los continúe bendiciendo. Saludos al pastor Reinaldo, saludos a mi hermana Marlene, a todos. Y nos vemos en Shabbat. Que el Eterno los bendiga y los guarde. Y vamos a finalizar con la bendición arónica. Y barejeja Adonai beish mereja. Y ayer Adonai panabeleja bijuneca. Y sa Adonai panabeleja beyasem leja shalom. Que el Eterno te bendiga y te guarde. Que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Eterno alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Beshem Yeshua HaMashiach. Amén. Shalom, shalom. Bendiciones. Nos vemos en Shabbat. Bendiciones.